Bueno, ahí volvimos con esto, allá ahora nos queda ya esta media horita y vamos cerrando. No me dejó grabado la clase anterior, la media hora anterior, se ve que yo no puse grabar, puede ser. Así que ya esta me la está convirtiendo. Igual hacemos ahora más o menos esto, como les dije, como les venía diciendo, es la introducción a la anatomía. Cualquier libro, de hecho, está bueno que miren YouTube, hay muchos videos muy prácticos, ponen planimetría y hay muchos profes explicando esto. Es muy simple, pero para que le agarren la vuelta a los movimientos que se dan en cada plano y eje. Eso es lo importante que ustedes entiendan, no que lo estudien de memoria. La verdad que no es para estudiarlo de memoria. Yo puedo agarrar este cuadrito que tengo acá abajo y estudiarlo de memoria, o entenderlo. Básicamente se da en el movimiento, algo que les quería decir antes, el movimiento en sí es perpendicular siempre al eje, ¿no? El movimiento siempre es perpendicular al eje, quiere decir que va a ir va a formar 90 grados con el eje y desde ahí se va a mover. Por eso siempre, y también es en la misma dirección que el plano, ¿no? Esa era un poco la idea de que lo puedan ir entendiendo desde esa manera. Por ejemplo, en el plano transversal, el eje que es longitudinal es de rotación. O sea, rota, tiene sentido en dirección al plano. En el plano sagital, que es de esta manera, el plano sagital, ¿no? Acá donde ustedes me están viendo, por ejemplo, el plano sagital, el movimiento sobre el plano sagital, que era el eje transversal, y el movimiento es de flexo-extensión, en dirección al plano. Flexión y extensión. Y en el plano frontal, el movimiento del eje que era anteroposterior, el movimiento es de abducción y aducción. O sea, los movimientos son en dirección al plano. Fíjense que yo tengo el plano acá y hago el movimiento de abducción y aducción. Tengo este plano acá, que era el sagital, y es el movimiento de flexo-extensión. Y tengo este plano acá, que era el transversal, que cruzaba de esta manera, y el movimiento es de rotación de la cabeza en este caso. Entonces, los movimientos de alguna manera siguen la dirección del plano, si ustedes se ubican el plano como corta el cuerpo. Entonces, por eso cuando le dicen, bueno, haceme un movimiento con la cadera en el plano frontal. Vos ya sabés que es abducción y aducción, porque seguís la dirección del plano con la cadera y es abducción y aducción. Si te dicen, haceme un movimiento con la cadera en el plano sagital, haces la flexo-extensión. Y si te dicen, haceme un movimiento con la cadera en el plano transversal, haces la rotación. Siempre movés en dirección al plano, ¿no? Flexión y extensión, plano sagital, plano frontal, abducción y aducción, plano transversal, rotación. Entonces se puede decir que del plano frontal el eje es transversal. Del plano frontal el eje, no, es anteroposterior. Claro, pero como es anteroposterior exactamente igual que como nos movemos en el plano transversal, se podría explicar de la misma manera, ¿o estoy equivocado? No, ¿cómo no te entiendo? O sea, vos tenés el plano frontal, que el que lo cruza el eje es perpendicular, es el eje anteroposterior. Y los movimientos son de abducción y aducción. Sí. ¿No? O sea, si vos... Ah, ok. Ya está. Sí, sí. Sí, está claro. En este sentido. Siempre te van... Sí, está claro, perdón. Es una cuestión más terminológica. Uno después no anda entrenando a alguien diciéndole movete en el plano sagital. Es una cuestión de que, bueno, obviamente por la materia, por la anatomía y la descripción, se utiliza esta terminología anatómica. Lo que pasa es que en muchos libros sí te dicen un ejercicio triplanar o biplanar. Bueno, eso quiere decir que vos tenés movimiento en dos planos. Habrá que ver de acuerdo a qué articulación se refiere y cómo se combinan esos movimientos.
porque cada articulación después nos permite movernos en determinados planos y ejes, obviamente que le corresponden, en virtud de qué articulación sea, no son todas iguales. De hecho, vamos a ver que los huesos del cráneo entre sí son sin artrosis, no tienen movimiento, son suturas. O sea, si yo quiero mover el frontal en relación al parietal, no puedo, porque no me deja. Si bien dicen que hay micromovimientos, la osteopatía, bárbaro, no existe en realidad, es una fisura. Está unido por tejido fibroso y no se mueve, a no ser que rompa o le genere un traumatismo al cráneo. Pero digo, hay articulaciones que no se van a mover, otras que se van a mover en un grado bajo de movimiento, en un grado chico, después vamos a ver cuáles son, y las más comunes son las que se mueven en grados amplios de movimiento. Pero eso no significa en cantidad de movimiento, después lo vamos a ver en artrología cuando empecemos a ver la clasificación de los movimientos, y de las articulaciones, mejor dicho. Así que es una cuestión para ir viendo. Pero sí, esto parece por ahí medio tonto, pero por ahí si miran algunos videitos de YouTube en cuanto a planimetría y movimientos en plano, les termina de quedar fijado, ¿no? Porque después uno por ahí lo encuentra en un libro o en ejercicios que habla mucho. Vieron que ahora, por ejemplo, el entrenamiento funcional habla de los ejercicios más funcionales, que son aquellos que se mueven en varios planos y ejes de movimiento. Bueno, en definitiva, los movimientos de la vida diaria se dan en diferentes planos y ejes, que son los que imitaría el entrenamiento en sí funcional con un propósito para algo. O sea, si yo entreno a alguien para mejorar su fuerza y flexibilidad y resistencia en las actividades de la vida diaria laboral, yo tendría que hacer una evaluación de cómo son esos movimientos en la vida diaria y laboral. Y cualquiera de nosotros podemos pensar en los movimientos que hacemos en casa, o bajar la escalera, subir la escalera, levantás un objeto, lo pones de una superficie más baja a una más alta, levantás un chico, un nene, transportás la caminata, la marcha, vas al supermercado, cómo transportás la carga, bueno. Y de ahí surgen distintos ejercicios que pueden hasta simular eso, mejorar la fuerza específicamente, simulando el movimiento, si se quiere decir, o la actividad para mejorar más específicamente eso y darle un trabajo más específico, ¿no? La famosa, ¿vieron el ejercicio caminata de granjero? Que uno camina con una kettlebell que justamente tiene la forma de una valija o de una bolsa, ¿no? Que no lo es, obviamente, pero digo, tiene esa manera de poder transportarse así. Entonces, si yo hago una caminata con esa sobrecarga en una de las manos que va colgando al costado del tronco, tranquilamente estoy trabajando la resistencia en una marcha, como cuando voy al supermercado a comprar una bolsa y la llevo. Entonces mejoro la fuerza específica para esa actividad. Después hay que ver qué fuerza requiere eso y todo, ¿no? Obviamente. Pero sí en cuanto a la especificidad de los movimientos. Pero básicamente podemos hablar de estos tres planos, que son los únicos que existen, y obviamente ejes y movimientos, como para que tengan una idea en eso. Bueno, los movimientos son los desplazamientos de la superficie de las articulaciones que realizan entre sí. O sea, un hueso que se une al otro va a generar un movimiento rotatorio sobre el otro para moverse siempre, ¿no? O sea, siempre va a haber un momento de fuerza o un torque. Ese torque, o sea, me mueva en el plano que me mueva, siempre una superficie ósea se va a deslizar sobre otra. Eso se lo llama torque, ¿no? De movimiento, ya sea hacia la abducción, la aducción, la flexión, la extensión o la rotación. Siempre hay una superficie que va a moverse sobre la otra. En el caso de la unión del brazo, yo sé que uno el húmero, al radio y el cúbito, y bueno, se van a mover entre esos tres huesos, hay una unión, una conexión que permite realizar torques de movimiento, cada vez que lo voy a hacer con el codo, o obviamente con esa superficie. Entonces, cada movimiento tiene su opuesto o inverso. Esto quiere decir que siempre que yo pueda hacer una flexión, obviamente voy a hacer una extensión. Siempre que yo pueda hacer una abducción, también voy a poder hacer una aducción, a no ser que tenga restringido el movimiento por alguna cuestión, por rango de movilidad cortado o por alguna lesión de tejido conectivo. Bueno,
pero siempre un movimiento, acá lo que dice es que se enfocan a pares. Y la rotación en una extensión, y si tenemos una rotación hacia un lado, también podremos rotar hacia el otro. En el caso de la rotación, podemos decir que va a haber una rotación interna y otra externa, también la puedo llamar rotación medial a la interna, a la que va hacia adentro, y rotación lateral a la que va hacia afuera, ¿se entiende? Yo puedo rotar la cabeza hacia afuera y después traerla otra vez a la línea media del tronco, o en la misma línea que el tronco. Bueno, básicamente en la rotación podemos decir que se llaman rotatorios, que podemos llamarlo rotación interna o externa, pero es rotación al fin. Entonces, ahí agrupamos y tenemos flexión y extensión, aducción y abducción, rotación, y después va a aparecer en algunas articulaciones circunducción. La circunducción en sí es la sumatoria de al menos 2 grados de libertad. Una articulación que te permita 2 grados de libertad, o sea, que te permita moverte en el plano frontal y sagital, ya puede circunducir. Circunducir es generar una circunducción. Básicamente, ni te digo las que te permiten moverte en los 3 planos de libertad, o sea, en el plano frontal, transversal y sagital. ¿Puedo hacer circunducción? Sí. O sea, ahora, si me permite con una, ¿puedo hacer circunducción? ¿Puedo hacer circunducción? No. El codo no puede circunducir. Esto que yo hago con el codo en sí no es una circunducción. O sea, el codo lo único que te permite hacer es la flexoextensión. Una articulación que solamente hace una... Esto de hacer así es más un movimiento que surge del mismo movimiento de la radiocubital superior, también que ayuda un poco porque la cápsula articular se comparte con la del codo, con la de la húmero radiocubital, pero que eso después lo vamos a ver, pero en cierta forma una articulación que sí puede hacer circunducción es aquella que se puede mover al menos en 2 grados de libertad, eso quiere decir en 2 planos. Siempre grado de libertad es igual a plano de movimiento. O sea, decir que una articulación se mueve en 3 planos de libertad es decir que se mueven los 3 planos de movimiento, los 3 ejes también, ¿no? Que vimos recién. Eso como para tenerlo en cuenta. Bueno, luego hay algunos movimientos que más allá de estos 5 que planteamos acá, en ciertas regiones del cuerpo hay movimientos que tienen un nombre especial. Este nombre especial se lo ponen porque se lo quieren poner, pero no son más que movimientos o rotatorios, o de abducción y aducción, o de flexión y extensión. Es el caso, por ejemplo, del antebrazo, la supinación y la pronación, ¿no? Esto después lo vamos a ver cuando lleguemos al miembro superior, de dar plata o pedir plata, básicamente supinar o pronar. Pero no deja de ser, se llama supinación y pronación, pero en realidad es un movimiento rotatorio. Rota el radio por encima del cúbito, y yo hago una pronación. Y cuando vuelvo otra vez a la posición anatómica universal, hago una supinación. O sea, siempre son movimientos rotatorios. Si es un movimiento de rotación, se da en qué plano: transversal, eje, longitudinal, siempre. Entonces, ya puedo decir que, pero en algunas regiones, como el tobillo, el antebrazo, el sacro, en relación a los ilíacos, que le llaman nutación y contranutación, que lo tienen acá, deslizamientos, hay movimientos que le dicen deslizamiento. Un deslizamiento es una fricción, algo que se desliza sobre todo se dan articulaciones que tienen superficies articulares planas, eso después lo vamos a ver, donde generalmente cuando algo plano choca con otra cosa plana, el único movimiento que puedo pensar que puedan hacer es un leve deslizamiento, una fricción. Es un movimiento eso pueden verlo como movimientos de fricción o deslizamiento. Después la palabra anteversión y retroversión hacia la pelvis, que está muy conectado a la nutación y contranutación, eso después lo vamos a ver. Y antepulsión y retropulsión también se utilizan mucho en la cintura escapular, por ejemplo, o en movimientos que tienen que ver con
como una flexión horizontal y extensión horizontal, como le llama Rubiere también, pero muchos libros le ponen antepulsión y retropulsión. Antepulsionar es llevar hacia adelante, y retropulsionar es llevar hacia atrás en un plano transversal, digamos. Y eversión e inversión, que tienen que ver con el tobillo también. Eso lo vamos a ir viendo en cuanto a cómo diferenciarlo cuando veamos cada región. Pero no son más que movimientos en combinación de todos estos 5 que vimos, que son los que existen y realmente son los que se analizan o se describen, ¿no? Entonces, el movimiento de flexión y extensión, en cierta manera, son aquellos que se acercan y se alejan 2 segmentos o huesos largos entre sí respectivamente, ¿no? Entonces, fíjense, los huesos largos vamos a describirlo, vamos a verlo después cuando nos metamos en clasificación de los huesos, generalmente predominan en las extremidades. Por eso es muy común que tanto el húmero, el radio y el cúbito son huesos largos. O sea, acá vemos una flexión, vemos como el antebrazo se acerca hacia el brazo y cómo el antebrazo se aleja del brazo. Entonces, ahí estoy en una extensión. Siempre que tenga uno, voy a poder realizar el otro. Son movimientos de acercar una cara de un hueso largo al otro respectivamente o alejarlo en la extensión. La abducción y la aducción son movimientos, obviamente en el plano frontal, ¿no? Eje anteroposterior, como dijimos antes, pero son movimientos en los cuales se separan y se acercan, ¿no? Respectivamente un segmento del cuerpo con respecto a la línea media del cuerpo. Por ejemplo, los miembros superiores con respecto al tronco, o los miembros inferiores con respecto al tronco también, ¿no? Abducir, fíjate acá está abriendo, abducción quiere decir abrir, aducción quiere decir cerrar. Siempre acuérdense de eso. Adu es cerrar, abe es abrir. Abro y cierro, ¿no? A eso se refiere en cierta manera. Siempre son movimientos de alejar de la línea media y de traer. Aducción, abducción. Pero son movimientos ¿en qué plano? En el plano frontal. Porque si yo me voy al plano sagital, también yo puedo decir que cuando hago una flexión, alejo el brazo de la línea media. Pero esta es una flexión, porque es un movimiento en dirección a un plano sagital, ¿no? En dirección al plano sagital. Por eso es una flexión y una extensión. Pero también la estaría alejando y acercando de la línea media del cuerpo. El tema es que, bueno, el acercamiento y el alejamiento de la línea media del cuerpo, la abducción y la aducción, se da en dirección al plano sagital, frontal, en dirección al plano frontal. Bueno, los movimientos de pronación y supinación son movimientos, como les dije antes, también conocidos de rotación interna y externa. O sea, hay una rotación del radio sobre el cúbito hacia adentro y hacia afuera. Sobre, obviamente, toda rotación se da en el eje longitudinal y en el plano transversal, ¿no? Es el orientar el vuelo a cara externa. Bueno, acá tiene una definición más específica, esto igual cuando lo veamos y después lo podamos realizar en movimiento nos vamos a dar cuenta. Yo puedo, por ejemplo, estos movimientos de supinar y pronar en un ejercicio como el curl para bíceps, yo puedo hacer un curl con mancuerna en flexo-supinación, quiere decir que cuando cuando flexiono el codo y traigo la carga haciendo el curl, hago una supinación. Por eso se llama flexosupinación, ¿no? Y el famoso curl en martillo es una posición neutra, o sea, la posición del antebrazo entre mitad de la pronación y la supinación se llama neutro. Es cuando el dedo gordo te queda para arriba. El antebrazo está puesto de tal manera que el dedo gordo te queda mirando para arriba. Esa posición se denomina neutra. Yo estoy haciendo un trabajo de flexoextensión con el antebrazo neutro, quiere decir ponerlo neutro, en la mitad de lo que sería pronación y supinación.
O puedo hacer un curl en supinación o en pronación también, ¿no? Esa variabilidad en la posición del antebrazo me va a determinar una determinada carga sobre más un músculo que otro. Pero eso después es para más adelante analizarlo en análisis del movimiento. Pero básicamente son movimientos específicos, ¿no? Acá tenemos, ven la pronación y supinación. Acá la flecha te indica el sentido del movimiento. Vos arrancás siempre en una posición anatómica universal, donde realmente la palma estaba mirando hacia adelante. Entonces, si la palma la das vuelta hacia la flecha violeta, es una pronación. Y después, si vuelve hacia la flecha rosa, es una de la pronación a la supinación en la flecha rosa. Y de la pronación a la supinación, perdón, de la supinación a la pronación es la flecha violeta. Básicamente es, supinar es pedir plata, ven cómo está pidiendo acá con la manito acá, y pronar es dar plata, o sea, girás y das la plata. Siempre me acuerdo de eso que me lo dijeron el profesorado y te queda la regla para acordártelo. No plata lo que menos hay, pero queda para aprenderlo así. Bueno, ya nos va quedando, para no perderme, hay unos minutos más. Bueno, elevación y descenso. Por ejemplo, en la estructura de la cintura escapular, cuando la veamos bien más adelante también, vamos a ver que hay unos movimientos llamados de elevación y descenso. Justamente porque la cintura escapular, los omóplatos por detrás y las clavículas por adelante, pueden de alguna manera elevarse cuando yo hago el que me importa y levanto el hombro, y las escápulas hacen esto y se elevan para arriba. Y después cuando yo hago, vuelvo a la posición inicial relajada, bajo el hombro, las escápulas vuelven a su posición normal al costado de la columna. Y con esos dos movimientos, justamente la cintura escapular, cuando la analicemos, se llaman elevación y depresión. Elevar y deprimir, ¿no? O subir o bajar, pero no es un término usado anatómicamente para el movimiento, es elevación o depresión. Fíjense que son movimientos de elevación y descenso, es aquel que aleja o acerca respectivamente un segmento, miembro completo del plano horizontal del piso. Obviamente, todo lo que sea elevación se va a alejar del piso, y todo lo que sea depresión se va a acercar hacia el piso. Para tener una referencia en la definición, ¿no? Y la rotación, que es un movimiento, es en realidad el mismo concepto que el de supinación y pronación, porque es una rotación, dado que son desplazamientos hacia un lado y al otro alrededor de un eje longitudinal, plano transversal. Plano transversal, eje longitudinal, rotación, roto. Voy hacia un lado y hacia el otro. Esto lo puedo hacer con la cadera, con la rodilla flexionada, ¿no? En la rodilla, la tibia y el peroné, en realidad la tibia, porque el peroné va a la tibia, no ni a la rótula ni al fémur. La tibia puede rotar en relación al fémur y a la rótula cuando yo tengo la rodilla flexionada. Cuando yo tengo la rodilla extendida, ya no puedo rotar más. La tibia no puede rotar sobre el fémur. Y esto es una cuestión de topes óseos, que después lo vamos a ver, ¿no? Yo cuando quiero rotar la tibia o la pierna con la rodilla extendida, si hago un tope puedo romper los ligamentos, que es lo que comúnmente pasa cuando clavan los tapones los jugadores en el barro y giran con la rodilla extendida. Ahí es donde rompes el ligamento, porque no te deja rotar la rodilla en extensión. La rodilla solo rota en flexión. Con lo cual, si vos querés rotar un poco la rodilla, lo que podés hacer es flexionar un poco y ahí rotás, para pivotear, por ejemplo. Lo que pasa que, bueno, muchas veces los botines, en cierta manera, es un método de asegurar la estabilidad, pero que al mismo tiempo impiden el movimiento. Entonces, si vos los clavaste en la tierra e hiciste un movimiento en falso, siempre corres el riesgo de que eso genere
un torque mayor, un momento de fuerza, y trabas y ahí se te jode, se te rompen ligamentos o se produce una lesión de tejidos blandos. Que es muy común que pase, digamos, ¿no? Y más o menos como para ir cerrando y no batallarlos tanto esta primera clase, en cierta manera, de la circunducción, ¿no? La circunducción son movimientos, en cierta manera, complejos, ¿no? Que suman, acuérdense que la sumatoria de varios, generalmente de 2 grados de libertad o de los 3, que puedo yo realizar la combinación. Miren acá los movimientos de circunducir la cabeza, los brazos y el tronco mismo, ¿no? Muchos movimientos discutidos como circunducción, por ahí anatómicamente, pero se dan. Yo puedo circunducir el tronco, circunducir la cabeza, circunducir el brazo, ¿no? La pierna, y bueno, son movimientos de gran amplitud, suman todos estos. Es la sumatoria de estos movimientos, en cierta manera. Bueno, gente, vamos a cortar acá y el miércoles que viene, seguramente hasta que esto termine, nos iremos encontrando por este medio y tranquilo, lo que les comentaba hoy de la evaluación, de cuánto era el tema de lo que uno se saca para promocionar y eso es para más adelante. Se le escucha cortado, profe. Ahí está bien, ahí. Capaz que no tenía mucho Ahí está. Yo les voy hablando y cualquier cosa, y es raro, pasa que hasta ahora internet se usa mucho y bueno, por ahí la señal acá no es muy buena. Igual queda grabado, después mírenlo, va a salir ahí bien mi voz, como para repasarlo. Lo que le decía es que no se preocupen por las notas, eso pues vemos cómo se va a evaluar, eso más adelante cuando nos encontremos de forma presencial lo analizamos. ¿Ya? Esperemos que esto se solucione rápido y nos podamos ver de forma presencial, y si no, seguiremos dando clases por este medio. Ahí está bien. Así que bueno, terminamos acá, queda grabada, se la subo al Dropbox, y después ustedes la pueden bajar. Vayan bajando las clases, así después se van a ir borrando en realidad quedan, pero para que no ocupen tan espacio, por ahí la vamos sacando en 2 semanas, 3. Pero váyanselas bajando ustedes desde el Dropbox. ¿Está? Se entrecorta mucho. Bueno, ahí les queda grabado. Entendió lo último, profe, no, está muy cortado. Muy cortado, bueno. Ahí se los pongo por escrito. Bueno, hasta la próxima. Nos vemos la que viene.